Bienvenidos a las tutorías de cálculo integral ofrecidas por el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil CRE de la Universidad del Norte. Les recuerdo que pueden visitar la página del curso, tener acceso al libro Matemáticas 2 y ver los videos por el canal del CRE en YouTube. Iniciaremos las tutorías con dos temas muy importantes, métodos de disco y método de arandelas. Iniciemos. Vamos a realizar la explicación del método de disco utilizando un ejemplo. Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta x igual 1, la región limitada por la curva x-1 a la 2 igual a 20 menos 4y y las rectas x igual 1, y igual 1, y igual 3 y a la derecha de x igual 1. Yo los invito a realizar el respectivo gráfico utilizando GeoGebra. El respectivo gráfico nos quedaría de esta forma. Ese gráfico, si observan, identificamos en un principio la recta x igual a 1, la recta y igual a 1 y la recta y igual a 3. De igual forma, la curva x menos 1 a la 2 igual a 20 menos 4y, y nos piden que dicha región gire alrededor de la recta x igual a 1, es decir, que haga eso. Entonces, podríamos, digamos, pensar que el sólido que se genera es de esa forma. Muy bien. Entonces, los ejercicios que hasta el momento se han resuelto con respecto al libro son aquellos donde el eje de rotación que tenemos es una recta paralela al eje X. Es decir, todos los sólidos hasta el momento son de esta forma. ¿Sí? Son de esa forma, donde el eje de rotación es el eje X o una recta paralela al eje X. Ya sabemos que la función borde, esta que aparece aquí, puede ser de la forma y igual a f de x. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer una observación con respecto al eje de rotación. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una curva, tenemos el punto desde A hasta B, y tenemos, digamos, la curva, esa curva, y nos piden que gire alrededor de esta recta puede ser la recta y igual c, entonces mi eje de rotación es paralelo al eje X, así que esta curva puede ser de la forma y igual a f de x, así que la forma que nos daría sería algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que el radio, si hacemos un corte, al hacer un corte, el radio está dado en términos de ¿quién? De X. Si hacemos un corte, surge un disco, y dicho disco depende, ojo, en términos de X. Habría entonces que calcular la altura, es decir, cuánto hay de aquí hasta acá, y luego mirar a ver cuánto es ese radio. ¿Ya?
Es decir, pocas palabras, que dependiendo del eje de rotación, yo voy a tomar la variable X o la variable Y. Vamos a ver para el caso cuando el eje de rotación es paralelo al eje Y. Es decir, yo voy a tener, digamos, una curva que hace esto. Entonces, es posible que debemos tener un valor C, un valor D, entonces mi sólido de revolución sería algo así. ¿Está claro? Entonces, la región que queremos es esta. Esa región la vamos a hacer girar alrededor de la recta X igual C, X igual A, supongamos. Entonces, ese eje de rotación es paralelo al eje Y. Así que la función, esta función que debemos tener, debe ser en términos de Y. Muy bien. Entonces, vamos a tomar uno de los discos que surgen de aquí. Es decir, yo tengo un disco y lo voy a sacar. Y vamos a analizarlo. Entonces, dicho disco aparece aquí. Y yo necesito de ese disco determinarle el radio. Es decir, yo podría hacer que mi radio sea eso. Es decir, que el radio es ese segmento que se da allí. Pero ¿qué sucede? Yo observo acá que la distancia que existe para un valor Y específico, desde este punto hasta este otro punto, la distancia total que existe, es decir, desde aquí hasta aquí, es igual a ¿quién? Entonces yo lo que hago es despejar X va a ser igual, lo coloco en términos de ¿quién? De Y. X va a ser igual a raíz cuadrada de 20 menos 4Y más 1. Y esta va a ser toda la distancia más 1. Vamos a hacer una notación. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto es la distancia que hay de aquí hasta aquí? Esa distancia va a ser ¿de cuánto? De 1. Entonces, como yo quiero la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, yo lo que tengo que hacer es sumar. Entonces, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 menos 4Y más 1 menos este 1. Porque recuerden que esto va a ser mi R. Menos 1. Y eso es igual a raíz cuadrada de 20 menos 4Y. Ahora sí, el volumen sería igual a la integral. El área para los valores de Y que usted está tomando se encuentran desde 1 hasta 3. Ahí varía Y, es decir, que esto va a ser integral desde 1 hasta 3 de pi por el radio al cuadrado.
Vamos a colocarlo así, r a la 2. Pregunta, aquí debemos colocar a y o a x. Entonces recuerden que la que está variando es y el eje de rotación es paralelo al eje y, así que debe estar ¿quién? Y. Entonces, con respecto a y. Y esto será igual a la integral desde 1 hasta 3 pi, y el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 menos 4y elevado a la 2 de y. Esto se puede confirmar, cuadrado y raíz se cancela y nos quedaría 24 pi. Realizaremos la explicación del método de Arandela utilizando el ejemplo que habíamos resuelto para el método de disco. Sin embargo, el eje al cual va a girar la región para formar el sólido es la recta x igual 0. Si recordamos, la región nos daba de esta forma. Eso significa que el sólido que se va a hacer girar alrededor de la recta x igual 0, identifiquemos nuevamente. Entonces tenemos la recta y igual 1, y igual 3, y la recta x igual 1. Identificamos la región, y luego identificamos el eje de rotación. Entonces en este caso el eje de rotación es la recta x igual 0, así que x igual 0 va a ser el eje y. Si lo hacemos girar, es decir, esta región que aparece aquí va a ser algo así. La región nos quedaría de una forma de esta forma. ¿Sí la ven? Donde el eje y aparece aquí. Esta recta, este espacio que aparece aquí, es la recta x igual 1 y esta es x igual 0. Entonces se especifica que el método de Arandela debemos encontrar el disco mayor, el radio del disco mayor y el radio del disco menor. Entonces vamos a tomar uno de esos discos es decir, aparece en esta zona, vamos a suponer un poco más arriba, aparece en esta zona, aquí, y vamos a llevarlo para acá. Entonces, identifiquemos en un principio, aquí tengo el eje X, identifiquemos el radio mayor, es decir, desde este punto hasta aquí. Ese radio mayor corresponde al despejar x igual raíz cuadrada
más 1. Así que esta parte corresponde más 1. Ese es el radio mayor. Ahora identifiquemos el radio menor. Hasta aquí. Eso quiere decir que radio menor va a ser igual a 1. Entonces, el volumen será igual, integral, ya sabemos que va desde 1 hasta 3 de pi, y vamos a colocarla de la siguiente forma: radio mayor elevado a la 2 menos el radio menor elevado a la 2. Entonces, como el eje de rotación en este caso es paralelo al eje Y, vamos a integrar con respecto a Y. Y esto es igual a la integral desde 1 hasta 3 de nuestra función radio mayor menos el radio menor, 1 a la 2. Al desarrollar esta integral, nos quedaría pi. Listo. Muchas gracias.